Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Parece una poesía, parece una literatura escrita acá en la Biblia. Pablo escribió esta parte de su epístola directamente desde prisión. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede salir tan hermosas palabras de una persona que está en prisión? Esto me hizo pensar mucho en las cosas que uno pasa todos los días, hermanos. Me hace pensar bastante eh, en mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios tendrá que depender de las circunstancias, o mi servicio a Dios tiene que ser independientemente de las circunstancias. Pablo estaba pasando una situación muy difícil. No es nada fácil estar preso. Él estaba preso de manera injusta por causa de Cristo. Él no hizo y no cometió ningún delito, pero estaba preso por causa de Cristo. Estaba en una situación complicada. Y yo creo que cualquiera de nosotros quizá en ese momento nos sentiríamos tan aturdidos, tan preocupados, tan afligidos, quizá deprimidos, y no tendríamos ni ganas de nada. Estaríamos hundidos en un pozo de desesperación. Pero Pablo, estando en esta condición, miren lo que pudo escribir, esas palabras tan reales que él da a los filipenses. Así que, hermanos, esto me hace reflexionar a mí, porque en las situaciones difíciles que uno puede pasar, es allí donde uno más tiene que servir al Señor. Es fácil servir a Dios cuando todo nos va bien, pero cuando Dios nos toca, como Job fue tocado y permitido por Dios, cuando Dios toca algo de nosotros, es el momento en que nosotros debemos servirle con mayor esfuerzo, porque Dios tiene todo bajo control. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Y dice la Biblia que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Todo lo que nos pasa es para bien. Así que, hermanos, si tú te sientes mal por algún problema, te sientes afligido por alguna situación que estás pasando en la vida, no te derrumbes. El domingo pasado hablamos de la fortaleza del cristiano. Y la fortaleza del cristiano está en el gozo que está dentro de nosotros, que no depende de lo de afuera, sino es un gozo interno que se produce a raíz de que Cristo está en nuestro corazón. Así que cuando te sientas en dificultades, sírvele más al Señor. Cuando te sientas afligido, es el momento en servirle más a Él. Y vas a ver cómo Dios te da fortaleza. Así que yo puedo decir en esta oportunidad dos cosas. Para que nosotros tengamos fortaleza ante los momentos difíciles, tenemos que preservar el gozo orando, y ahora podemos ver que podemos preservar la fortaleza sirviéndole a Él. ¿Qué les parece? Momentos difíciles, sirvámosle a Dios. ¿Estás desesperado por alguna situación que te aflige? Sírvele a Dios. Vas a ver cómo la fortaleza viene a tu vida y tú vas a poder enfrentar ese problema mirando de otros ojos. Ya no con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Vas a ver, Pablo hizo eso. En momentos difíciles, él servía a Dios y escribió esta epístola desde la prisión. Es algo excelente que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor.
Bien, hermanos, pero vayamos al punto. ¿Por qué Pablo escribió estas frases que nosotros vemos en la Biblia? Pablo estaba en prisión, pero Pablo, antes de escribir estas líneas, Pablo le está hablando a la iglesia de que la iglesia tiene que ser una iglesia unida, tiene que ser una iglesia conformada por cristianos que sirvan al Señor, hablando del servicio, ¿no? Hablando del servicio, que sirvan al Señor no por contienda, no por vanagloria, no sintiéndose superior al resto, sino con amor, con unión. Esa era la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo era de que él, estando en prisión, ¿cómo estaba su iglesia? ¿Sirviéndole al Señor? Sí, sirviéndole. Pero algunos servían por contienda, por rivalidad. Algunas personas servían al Señor sintiéndose superiores a los demás, porque ya podían hacer algo, pensaban que eran superiores al resto. Eso pasaba en la iglesia y Pablo le preocupaba. Él quería de que la iglesia sea una iglesia unida, que la iglesia sea una iglesia conformada por cristianos que no sirvan al Señor por contienda, sino que sean humildes, unidos. Eso le preocupaba. Pablo decía, yo estoy en prisión, estoy en momentos difíciles, pero aún así sirvo al Señor. Yo me gozo en el Señor estando en prisión por Él. Pero hermanos, si ustedes quieren completar mi gozo, si ustedes quieren que yo me sienta más gozoso de lo que estoy, hagan esto. Sirvan al Señor con amor, sin contienda, de manera humilde, no considerándose superiores al resto, sintiendo una misma cosa, ayudando al hermano. ¿Qué tal si leemos esa partecita? Miren, ve el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 2 expresa Pablo su sentir hacia los hermanos filipenses. Él les dice que yo estoy gozoso, aún en las pruebas, aún en las prisiones yo estoy gozoso, pero si ustedes son mis hermanos y me estiman, completen ese gozo que tengo yo haciendo lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué les parece? Eso era lo que Pablo deseaba para la iglesia. Él deseaba de todo corazón que la iglesia esté conformada por esos cristianos con esas características. Cristianos que no compitan, hermanos, cristianos que se amen unos a otros, que se preocupen unos a otros, que ni un cristiano mire por debajo del hombro a su consiervo, sino que todos se preocupen unos por otros y que no miremos por lo nuestro solamente, sino miremos por las necesidades del otro. El egoísmo no es parte característica de un cristiano genuino. El egoísmo no puede formar parte de un cristiano verdadero, de un verdadero discípulo del Señor. Así que Pablo nos exhorta en esta noche a que nosotros tengamos y le demos a Dios un servicio de excelencia. Un servicio de excelencia, hermanos. Sirvámosle a Dios con excelencia, no con mediocridad. Y parte de la excelencia es estas características. Yo tengo que servirle a Dios sin competir con mi hermano, sin compararme con el hermano, sin vanagloriarme, sin verme superior al resto. Esas características son características de un servicio de excelencia. ¿Qué les parece, hermanos? Es bonito servir a Dios en los momentos fáciles. En los momentos difíciles quizás es un poquito más difícil, pero si aún así lo hacemos, nuestro servicio tiene que ser un servicio de excelencia.
Oremos a Dios para que Dios moldee nuestro corazón y quite de nuestro corazón todo egoísmo, toda vanagloria, falta de amor hacia nuestro prójimo. Eso no le agrada al Señor. Pablo quería que su iglesia sea una iglesia unida. Y Pablo, yo me imagino que decía, ¿y ahora qué les digo a estos hermanos? Ya les dije que hagan lo siguiente, que yo me voy a poner muy contento si es que ellos hacen esto. Pero ¿cómo los convenzo? ¿Qué más les puedo decir? Y Pablo es tocado por el Señor, es inspirado por Dios ahí en la prisión y se le ocurre una mejor idea que fue puesta por Dios que comparar el servicio del cristiano con el servicio de Jesús. ¿Qué les parece? Qué comparación, ¿verdad? Qué ilustración tan perfecta el comparar el servicio de un cristiano con el servicio de Jesús. Es que nosotros somos seguidores del Señor. Amén, hermanos. Nosotros somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Y como discípulos y seguidores, el discípulo siempre imita al maestro, ¿verdad? El discípulo imita al maestro. El seguidor también imita a la persona a quien sigue. Por eso que nosotros, siendo cristianos, seguidores del Señor, tenemos que imitarle a Él. Por eso que Pablo dice, si tenemos que imitarle a Él, entonces el ejemplo perfecto para que los hermanos comprendan cómo debemos servir al Señor es dándoles ejemplo del mismo Cristo. Y eso es lo que hemos leído hoy al comenzar el mensaje. Cómo Jesús, siendo Dios, Él no usó esta condición de ser como Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó de esa posición y se humilló y se hizo hombre como nosotros, tal cual, tal cual somos nosotros. Miren, ve ese acto de humildad, despojarse de esa posición y ponerse en una posición a nuestro nivel. Ese es un ejemplo maravilloso, hermanos. Es un ejemplo que nosotros podemos tomar para que nosotros podamos dirigir nuestra vida. Dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses acerca de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La frase donde dice que siendo en forma de Dios, lo que se está refiriendo es que Jesús era en forma de Dios en esencia. Hay dos formas de comprender esta palabra, la forma. Una es la forma esencial de las personas y esa forma no cambia, es intrínseca a la persona en este caso, es intrínseca al objeto o a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el ser humano, el sexo, por ejemplo. ¿El sexo cambia o no cambia? No cambia. No cambia el sexo. Yo soy hombre desde que nací y seré siguiendo hombre hasta que me muera. En el transcurso de la vida, mi sexualidad no cambia. No cambia, aunque algunas personas hoy en la actualidad enseñan lo contrario, ¿verdad? Enseñan de que una persona nace biológicamente con un sexo y a medida que va pasando el tiempo, esa persona va adquiriendo un género que él cree conveniente, ¿no? Un género que se produce como consecuencia de la interacción con la sociedad. Pero no es así. El sexo no cambia. Nosotros somos hombres o somos mujeres desde que nacemos hasta que nos morimos. Esa es una forma esencial del ser humano, algo que no cambia jamás. Pero también hay otras formas, como por ejemplo lo exterior, ¿no? El cuerpo físico, por ejemplo, es una forma cambiante, no es algo que no cambia. El cuerpo físico sí cambia. Poco a poco yo me voy volviendo más viejito, ¿verdad? Mis cabellos, poco a poco, se van volviendo de negro a blanco. Mi piel, que era bien estiradita,
poco a poco empiezan a aparecer arrugas. Yo que era bien derecho, poco a poco me voy encorvando y me voy achicando. Mi cuerpo va cambiando. Es una forma de cambio continuo que varía. Pero hay cosas en la vida que no varían. Hay formas que no varían, como el sexo, por ejemplo, como el día y la noche. Jamás va a variar, ¿no? Jesús era en forma de Dios. Y la Biblia se está refiriendo a esta forma de ser, de la forma que no cambia. Jesús es Dios de manera esencial. Jesús es Dios en esencia. Su esencia de Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios por excelencia. Pero a pesar de eso, a pesar de que Jesús es Dios en sí mismo, Él no usó esa posición para verse superiores a nosotros, hermanos. Él se despojó de esa posición y se hizo hombre. Y se hizo hombre por amor, porque nos ama, porque te ama. Por eso Jesús se hizo hombre. De tal manera que Él adquirió nuestra posición. Sin embargo, Él no dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque decimos que Él era Dios en esencia, cosa que no cambia. Dejó su posición, pero Él seguía siendo Dios. Pero dejó su posición, eh, no se aferró a ello, lo dejó y bajó y se humilló a la posición del hombre. Y se hizo hombre tal y como somos nosotros, ni más ni menos. Hombre 100%, hombre con todas nuestras necesidades. Algunos dicen que bueno, Jesús, pues, él no pecó porque él era Dios, ¿no? Y, pues, ¿cómo va a pecar, pues, no? Sin embargo, Jesús pasó todo lo que nosotros pasamos. Pasó todas las tentaciones que nosotros pasamos. Pasó todas las necesidades. Pasó todos los sentimientos que nosotros como seres humanos pasamos. Pasó aflicciones. ¿Se acuerdan cuando murió su amigo Lázaro? Él lloró. Él pasó lo mismo, hermanos, que pasas tú. Él pasó lo mismo que paso yo. Esa realidad que pasó en Jesús nos muestran por excelencia el ejemplo de la humildad. De no creerse más, sino que ponerse a nuestro nivel. Ajá. Y Pablo quiere que eso lo tenga el cristiano también. Que el cristiano sirva a Dios, pero que no se crea más que el otro, sino que el cristiano se ponga al mismo nivel, sin considerarse superiores a otros. Eso es humildad. Eso es humildad. Bien, hermanos, eso es lo que hizo Jesús. Miren, ve, hay una recompensa de Dios. No crean que esto que nosotros hacemos para Dios es algo es algo gratis. Dios nunca nos desampara. Y Lucas el capítulo 14, miren lo que dice Jesús mismo de esto. Lucas el capítulo 14, el versículo 11. Dice Jesús una frase muy cierta y muy reveladora. Lucas el capítulo 14, el versículo 11, dice Jesús mismo, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué cosa será? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Esa frase es una ley. Es una ley en el mundo de Dios. Eso no es entendible aquí en la tierra, ¿no? Un hombre natural no puede entender esta frase de que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. No lo puede comprender porque nosotros, nuestra concepción humana es diferente. Nuestra concepción humana del mundo está regida por nuestro apetito egoísta, por nuestro apetito humano. Y nosotros no podemos entender cómo que si yo avanzo, yo progreso, después voy a ser humillado. Pero para que yo sea enaltecido, tengo que humillarme. El ser humano común y corriente no comprende eso. Pero bajo la perspectiva de Dios, esto sí es posible. Esto sí es posible. El que se humilla será enaltecido por Dios.
El que sirve a Dios con humildad, Dios lo va a recompensar, lo va a poner en una posición mejor, porque se humilló. Así que, hermano, si tú quieres servir a Dios y tú conscientemente en tu corazón sientes y percibes que estás teniendo un poquito de vanagloria y te estás sintiendo un poquito soberbio por lo que Dios está haciendo contigo y estás mirando a tu hermano por debajo de ti y tú te crees un poquito superior porque tú sabes más o porque tú cantas mejor o porque tú predicas mejor o porque tú enseñas mejor o porque haces mejor algo, si sientes eso, acuérdate del ejemplo de Jesús. Acuérdate que Jesús mismo dice que el que se enaltece será humillado. Ten cuidado con ese tipo de servicio a Dios, porque Dios te va a bajar, Dios te va a bajar. Pero si tú sirves a Dios con humildad, sin considerar al otro superior, Dios te va a recompensar, Dios te va a enaltecer y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a poner en lugares mejores. Esa es la ley desde la perspectiva del Señor. ¿Y saben qué? Pablo trata de hacerles entender esto a la iglesia de los filipenses. Y Pablo, fíjense el ejemplo que usó de Cristo, fue un ejemplo perfecto porque en esta parte que hemos leído, vemos realmente que esta ley de Dios se cumplió en Jesús. Jesús se humilló y fue enaltecido. Miren, ve lo que dice el versículo 8 en adelante. Miren, ve. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Ahí está la palabra. Se humilló. Bien, sigamos. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí viene la otra parte, por lo cual Dios también le exaltó. Ahí viene la segunda frase, exaltar. Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fíjense cómo se cumple la ley de Dios en Jesús. Él se humilló y Dios lo enalteció. Se cumple la ley de Dios de manera perfecta en Jesús. Qué maravilloso ejemplo, hermanos, que Pablo usa para enseñar a su iglesia de que nuestro servicio tiene que ser un servicio guiado bajo las premisas de Jesús. Que nuestro servicio a Dios tiene que ser un servicio de excelencia, guiado por la humildad, por la sencillez, por el amor. Qué excelente ejemplo para explicar a su iglesia de que el egoísmo y la vanagloria y la soberbia están fuera de la vida de un cristiano. Están fuera de la iglesia. Qué hermoso ejemplo que Pablo usa, hermanos. Yo quiero notar algunas características en estos versículos acerca de Jesús. Uno es la humildad. Dice que Jesús se humilló a sí mismo. Ojo, hermanos, nadie lo humilló. A Jesús nadie lo humilló. Él mismo se humilló. Él mismo por su propia iniciativa, él mismo por amor se humilló. Así que la primera característica que vemos en Jesús es la humildad. La humildad. Tenemos que tener en cuenta, como dijimos al principio, que nosotros somos seguidores del Señor y somos sus discípulos y tenemos que copiar todo lo que hace el Maestro. Entonces copiemos lo siguiente. Primero, que Jesús es humilde. Es lo primero. Entonces anotemos esa frase, esa palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. La humildad, hermanos. La humildad. Otro, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué palabra podemos ver ahí en Jesús? La obediencia. Jesús fue obediente, obediente. Así que la obediencia también tiene que ser característica del servicio cristiano. No podemos servir siendo desobedientes. Dios usa tus medios para que nosotros podamos servir, ¿no? Dios te pone en un lugar, no porque tú te pones, sino porque te ponen ahí. Y la manera correcta de servir a Dios es por medio de su iglesia. Dios puso autoridades en la iglesia,
Dios pone siervos de Él en su iglesia y tú tienes que servir a Dios, obedeciendo, primeramente a Dios y después a las autoridades de tu congregación, de tu iglesia. Es la obediencia. Jesús fue obediente, hermanos. Jesús fue humilde. Bien, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo. Yo veo ahí también algo implícito, que es la renuncia a sí mismo. Jesús como ser humano, yo creo que en algún momento Él sintió temor a ser clavado en la cruz, porque Él fue 100% humano. Imagínense, pues, hermanos, imaginarse que van a entrar unos clavos por tu mano, ¿no? ¿Cómo se sentirían, no? Cuando ustedes saben que de acá a una semana van a clavarle en las manos. Asustados. Y cuando faltan 2 días, empieza más la ansiedad, ¿no? Y cuando falta un día, empieza la ansiedad más. Y cuando faltan horas, ¿cómo se siente el ser humano, no? ¿Les ha pasado eso algunas veces? A mí me ha pasado eso, cuando yo sé que me va a suceder algo malo o que voy a enfrentar una situación difícil, y cuando se acerca el momento, yo empiezo a sentir algo extraño en mi cuerpo. Esa es mi característica. Imagínense que yo esté consciente de que voy a pasar por ese sufrimiento. Jesús, yo no sé realmente lo que él sintió, pero la Biblia dice que él antes de morir en la cruz oró, ¿no? Oró a su Padre y le dijo: Padre, si es posible que yo no pueda pasar por esta situación, si es posible que yo no pueda morir en la cruz, es lo que deseaba Jesús en ese momento como ser humano. Pero Jesús le dijo a Dios, le dijo a su Padre: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús fue 100% humano, hermanos, pero él renunció por sí mismo a su condición y se hizo hombre. Así que, hermanos, apuntemos esto en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestras Biblias. Características del servicio cristiano: la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo, ¿no? No, que yo quiero ser cantante, ¿no? No, hermano, ¿sabes qué? Tú vas a servir a Dios acá en la escuela dominical. No, no. Renuncia a ti mismo. Sírvele a Dios. Ponte simplemente en disposición a Dios. Señor, soy tu siervo, quiero servirte. Me gusta tal cosa, Señor, pero haz como tú quieres con mi vida. Me gusta hacer tal cosa, pero Señor, tú ponme en el lugar que tú creas conveniente, en el lugar que tú quieras. Estoy a tu disposición, heme aquí. Ese debe ser la actitud de un cristiano, la obediencia y la renuncia a sí mismo. Jesús no vino para dominar al ser humano, Jesús vino para servir. Jesús no vino para maltratar, para avasallar a la gente, Jesús vino para servir. El cristiano también tiene que usar su vida para servir, para servir. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, y recordándoles que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y como cristianos somos semejanza de Cristo. No olvidemos eso. Somos semejantes a Cristo. Pero cuando nosotros dejamos que el egoísmo, la soberbia, invadan nuestro corazón, eso destruye esa semejanza que nosotros tenemos con Jesús. Eso destruye y ocasiona una tergiversación de nuestra imagen con Jesús. Eso destruye todo parecido nuestro a Jesús. El discípulo anhela ser como su maestro. Yo anhelo ser como Jesús y me esforzaré para seguir sus pisadas, para moldear mi vida a las características de Cristo. Y entonces tengo que desterrar de mi vida el egoísmo y la soberbia y cualquier tipo de altivez en mi servicio, sino tengo que yo conservar la humildad, la obediencia, renunciar a mis propios deseos y tratar de conservar la unidad con todos
mis hermanos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Yo les animo primeramente a que sirvamos al Señor. Campo hay, espacio siempre hay para servir a Dios. Podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo en el trabajo, podemos hacerlo en el lugar de estudios, podemos servir a Dios. Imagínense que cuando nosotros compartimos a alguien del mensaje, ya estamos sirviendo a Dios. Cuando nosotros somos generosos y apoyamos y ayudamos a alguien que necesita, ya estamos sirviendo al Señor. Pero también podemos servir a Dios acá en la iglesia. También. Y en la iglesia siempre va a haber espacio para las personas que quieran servir al Señor. Pero no va a haber espacio para las personas que sirven a Dios con egoísmo. Porque Jesús, Dios mismo, se encargará de humillarlo. La ley de Dios se aplica. El que se enaltece será humillado. Así que si tú sirves a Dios con humildad, tenlo por seguro que Dios te va a enaltecer. Lugares hay. Aquí en la iglesia hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, mire, ve, Denis es baterista, Denis es camarógrafo, Denis es sonidista. ¿Qué les parece eso? ¿Se dan cuenta? Hay espacio, hermanos, para servir a Dios. Necesitamos un camarógrafo, necesitamos un sonidista. Miren, ve lo que tenemos acá, una hermosa pantalla. Miren lo que tenemos allá, un hermoso proyector multimedia. Pero hay algo que si ustedes han notado hoy, que está apagado. Necesitamos a alguien que se encargue de la multimedia. Miren, se dan cuenta, hermanos, tantas cosas hay en la iglesia por hacer que nosotros podemos desarrollar nuestra vida de servicio al Señor. Me gustaría mucho que en la puerta esté alguien recibiendo a los hermanos que vienen con una hermosa sonrisa y que les ayude a tomar los primeros lugares. Qué hermoso sería. Hay lugar para trabajar. Hay lugar para trabajar. Yerselinda y Edinson están sirviendo a Dios por medio de la alabanza y Dios está bendiciendo a la iglesia. Amén. Dios está bendiciendo a la iglesia. Dios edifica. Dios los está usando. Pero Dios los usa desde el momento de que ellos se atrevieron. Desde el momento que dijeron, ya, yo lo hago y sirvo a Dios, desde ese momento Dios empieza a usarte. Pero cuando nosotros no damos el primer paso, Dios no lo puede hacer. No te va a usar, no te va a poner en un lugar mejor porque tú no estás sirviéndole en lo poco que se te pueda encomendar. Una vez más la frase, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Miren, ve cuántas leyes divinas que nosotros podemos ir aprendiendo domingo tras domingo, ¿no? Uno que aprendimos hace varias semanas atrás, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Aprendimos esa frase. Después, hoy, estamos aprendiendo la ley de Dios que dice que el que se humilla será enaltecido y que el que se enaltece será humillado. Son tips, son principios cristianos que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra vida. Ojo, no solamente en la iglesia, sino en tu vida cotidiana. Pon en práctica eso. ¿Quiere que tu familia sea mejor? Pon en práctica eso. Humildad, obediencia y renuncia. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la familia, pero sirvámosle a Dios, hermanos, con humildad. Dios quiere de ti un servicio, pero Dios quiere un servicio de excelencia. Dios no quiere cualquier cosa. Dios quiere que sirvamos a Dios como Él se merece. Y yo sé que nosotros podemos hacerlo. Y cuando nosotros hagamos eso, Dios va a empezar a bendecir más a la iglesia. Ténganlo por seguro, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.